Capítulo 14. 714, 24 Avi. Mes 5. Coruscant, Green Singularity. Tanya Crise. Un club de baile moderno, algo en lo que pensé que nunca estaría en ninguna de mis vidas. No tenía ninguna razón para que me desagradaran per se, además de la incómoda música alta, que estoy segura me estaba quitando años de audición. Simplemente no era algo con lo que tuviera que lidiar en mi primera o segunda vida. En mi primera vida había estado demasiado ocupado tratando de prepararme para mi vida como un asalariado de alto rango con una carrera respetable. Y una vez que eso estuvo seguro, podía preocuparme por el entretenimiento, las relaciones y las cosas que supuestamente hacían la vida más plena. Creo que lo más cerca que estuve de una situación así fue cuando me arrastraron a una fiesta de la escuela secundaria, donde tuve que bailar el robot porque era lo único que sabía. Mi segunda vida fue un poco más irregular en exactamente lo que había estado haciendo, ya que había sido mucho más larga. Había estado demasiado ocupado bailando por el aire para evitar la muerte caliente para bailar en el suelo. Incluso después de sobrevivir a la guerra, creo que mi vida había sido demasiado ajetreada como para permitirme comportamientos como los que ahora me veía obligado a tener. En esta vida, al menos tenía algo de formación formal en baile, pero eso no me servía de mucho con el estilo de baile que se practicaba a mi alrededor. Francamente, la mayoría parecía que la gente se estaba volviendo loca en la pista, pero al parecer ese era el estilo, así que me dejé llevar, aunque no tan loca como otros. Por suerte, mi compañero de baile, Engis, parecía tan terrible como yo, así que al menos parecía normal e inculto en el baile, no raro. Ser inculto significaba que se podía aprender a bailar, parecer raro significaba que era raro y debías evitarlo. Aunque tuve que disfrutar del fenómeno del baile un rato, me estaba cansando un poco, así que me disculpé para buscar un sitio donde sentarme un rato. Me abrí paso entre la multitud y me dirigí a unas mesas cerca de la barra del club. Ordo estaba conmigo, sin duda solo para asegurarme de que estuviera a salvo, y en cuanto a Bai y su cita, les perdí la pista. Empezaba a sospechar que se trataba de una especie de rebelión contra su familia. Eran de origen más tradicionalista, y aunque no conocía muy bien las ideas tradicionalistas sobre la sociedad moderna, tenía la clara sensación de que frecuentar un club era un tabú. En cuanto tenga oportunidad, debería investigar el punto de vista tradicionalista sobre la ética moral. Aunque me había preocupado más su postura en materia militar, que en aquel momento consideraba importante, ya que era lo que más los enfurecía, también necesitaba investigar sus otras posturas políticas para no ofenderlos demasiado. Espero que la rebeldía de Bai no me cause muchos problemas con ellos. Las cabinas en cuestión resultaron estar un poco más llenas de lo que me hubiera gustado, pero necesitaba sentarme un rato, así que le pregunté a un alienígena de piel verde con cuernos en la cabeza si podía sentarme un par de veces en su mesa. El alienígena verde me miró y asintió antes de decir: claro, señorita, usted y su novio pueden usar esos asientos. Aunque, ¿no son un poco jóvenes para estar en un establecimiento así? Simplemente evité la primera pregunta, ya que era útil para desinformar, ya que no quería que mi tiempo aquí se relacionara con mi carrera como representante, y me concentré en lo que realmente importaba al tomar asiento. 16 años es el mínimo para entrar, pero mi amigo tenía muchas ganas de hacer algo diferente, así que aquí estamos. El alienígena de cabeza verde asintió. Ah, sí, siempre que eviten el bar, pueden entrar aquí a divertirse con sus amigos. Bueno, en realidad no podría ir al bar si quisiera decir con toda claridad que revisarían tu identificación y, como no tenía la edad para beber y no quería que la revisaran con la maquinaria que tenían allí, dejaría un rastro. Técnicamente, revisaron nuestras identificaciones antes de que entráramos al local, pero esa información no quedó registrada, ya que lo hizo únicamente el portero, revisando el papeleo y diciendo sí o no. Y hubo una cantidad inquietante de síes cuando se trataba de mostrar la identificación senatorial. Tenía la sensación de que, siempre que entrarás con una identificación senatorial, te dejarían entrar. El alienígena verde levantó su bebida y dijo: bueno, bienvenida a la fiesta, señorita. Buscando mi nombre, Tanya de Gurechaz, representante de uno de los mundos del borde exterior. Dije con total naturalidad que mi rostro estaba ligeramente oscurecido por las gafas de sol que llevaba, así que espero que mi identidad se mantenga segura. Todo lo demás que dije era cierto desde cierto punto de vista. Soy Enki Rugin, mi acompañante esta noche, para asegurarme de que no me metan muchos líos. El alienígena verde me hizo reír entre dientes, y su cita humana también se reía entre dientes, sentada a su lado. No había captado mucho de ella, aparte del escandaloso atuendo que jamás habría quedado bien en los Estados Unidos de los años 50. Demonios, no creo que hubiera quedado bien en el Japón de los años 2010.
Pero lo que realmente me llamó la atención fue el par de brazaletes estilo mandaloriano en su muñeca. Eso me hizo levantar las cejas. No estaba seguro de cómo habían llegado tan rápido. Todavía estoy sentando las bases para demostrarles que es una herramienta moderna y útil, pero aquí ya estaban empezando a formar parte de la tendencia. Sin embargo, el alienígena verde interrumpió mis pensamientos y dijo: soy Urmero Deratis, representante del sector Iminis, y este es mi compañero de trabajo Racis y Grokan del sector Abrión. Asentí, señalando que ambos sectores estaban en el borde exterior. Curioso por saber dónde lo había conseguido, levanté el brazo para enseñarle el mío y dije: oh, tú también tienes un brazalete mandaloriano. La mujer miró al mío y sonrió antes de enseñarme el suyo con más propiedad. Sí, compré uno ayer. Creo que hay una nueva empresa, Mando Logistics. Están trayendo lo que llaman productos de grado civil de Mandalore y los venden aquí. Parece una herramienta muy útil y, con lo peligrosa que parece estar volviéndose la galaxia últimamente, pensé que sería mejor conseguir uno mientras pudiera, antes del inevitable inicio del bloqueo. Arqué una ceja por dos razones. Una, alguien ya había creado una empresa para traer productos mandalorianos. Eso era interesante y tendría que investigar más para averiguar exactamente quién dirige a esta empresa y si pagaban sus impuestos al sector. Y dos, ¿qué bloqueos? ¿Bloqueos? Pregunté, curioso por saber qué estaba pasando, que quizá me había perdido. Los dos intercambiaron una mirada antes de encogerse de hombros. Urmero se inclinó hacia adelante con aire conspirativo y dijo: eres consciente de lo corrupto que es este sistema, ¿verdad? La República se está convirtiendo en un sistema cada vez más fallido cada año. Ha dejado de ser útil como democracia y, francamente, es incapaz de hacer nada para mejorar la vida de la gente del borde exterior. La esclavitud es una práctica ilegal en la República, pero si se lo contaras a la gente de las otras confines, se reirían de ti porque casi todos los demás planetas tienen problemas con esclavistas del Imperio Ut que deambulan por allí o alguna otra pequeña facción que se aprovecha de lo alejados que están nuestros sistemas del núcleo. Por fuera, asentía, pero por dentro no estaba de buen humor. Incluso podría decir que gritaba. Pero para guardar las apariencias, simplemente dije: soy consciente de que tiene problemas, aunque supongo que mediante negociaciones y reconciliaciones se podrían resolver. Urmero suspiró y se encogió de hombros. A lo largo de los años ha habido intentos y habrá más en el futuro, pero mucha gente está llegando a la conclusión de que es necesario un divorcio pacífico entre el borde exterior y la República. Si suficientes planetas abandonan la República, no tendrán ejército ni armada, no podrán hacer nada al respecto, y nosotros podremos ponernos a trabajar para limpiar el desastre que la República ha dejado sin resolver durante los últimos 1000 años. Esto no era bueno. En teoría, lo que decían era cierto. En teoría, lo que querían era bueno. Tener dos naciones en la galaxia sería mejor para la economía en general, ya que tendrían razones para competir entre sí, y si compiten para demostrar que cada bando es superior, eso está bien en privado. Pero la probabilidad de que cada nación necesite un ejército aumenta considerablemente. La galaxia era un tapiz de historias relacionadas con un conflicto entre dos facciones a lo largo de milenios. Y dudo que eso fuera a cambiar solo porque ambas afirmaran que la democracia era su principio fundamental. Así que sí, puede que tuvieran razón en que la República no tenía ejército y la Armada no podía hacer nada al respecto ahora. Pero, en un par de años, estoy seguro de que la situación cambiaría drásticamente. La razón por la que no había ejército para la República es que no existía ninguna amenaza posible para ella. Lo que querían crear era una posible amenaza que pusiera a Mandalore en una situación terrible. Si se trataba del borde exterior y la República, Mandalore se encontraba en una encrucijada y podía convertirse fácilmente en un campo de batalla para cualquier conflicto entre ambos. Si surgiera un conflicto, el centro podía declarar neutralidad, pero eso solo funcionaba si se podía defender esa neutralidad. Suiza lo había logrado con éxito durante la Segunda Guerra Mundial con su postura de neutralidad armada, aunque también demostró las desventajas de tales tácticas, ya que durante la guerra Estados Unidos perdió algunos bombarderos debido a la neutralidad armada suiza y, de repente, Suiza fue bombardeada accidentalmente. Esa era una historia probable para aquel entonces, y lo es ahora. Para lograr la neutralidad armada, es necesario estar a la defensiva las 24 horas del día, los 7 días de la semana y preocuparse de que un bando del conflicto decidiera no respetar suficientemente la neutralidad armada y, a pesar de ello, bombardeara sin control. Francamente, la postura pacifista de Mandalore habría sido la ruina del sector si surgiera un conflicto así entre el borde exterior y el núcleo. Necesitábamos un ejército y una fuerza de autodefensa rápidamente, y una profesional además, con suficiente respaldo para poder mantener una zona.
Ojalá no nos prohibieran construir droides de combate. Maldito gobernador Brox, cuya miopía volvió a joder a Mandalore, ya que por tratado el sector tenía prohibido crear cualquier tipo de droides de combate. Pero esas son preocupaciones para el futuro. Ahora mismo necesito parecer completamente tranquilo y no ponerme nervioso frente a posibles oponentes políticos en los próximos años. Eso sí que tiene sentido, ofrecí, intentando apaciguar sus pensamientos, aunque pregunté. ¿Pero qué impide que el Imperio tome la iniciativa y se expanda su nueva teórica República del Borde Exterior? Razizi habló. El conde de Sereno ya ha estado en negociaciones con los UTS. Por lo que sé, hay negociaciones en curso con varias corporaciones para crear un ejército de autodefensa para el borde exterior contra droides. Felicidades, te acabas de convertir en una amenaza, juré mentalmente. Hace 700 años, Mandalore fue bombardeado por intentar algo parecido, y luego, hace 20 años, Mandalore fue bombardeado por construir droides de guerra, y ahora están haciendo ambas cosas. Había que admirar la audacia o la estupidez demostrada. La guerra total era una certeza ahora. Puedo ver la estratagema que probablemente usarían. El borde exterior simplemente diría que sería su versión de la fuerza judicial destinada a intentar limpiar la escoria y la villanía que se había arraigado. Pero, de nuevo, hace 700 años ocurrió lo mismo. Juro que ninguna de estas personas que fueron elegidas para representar a sus gobiernos había leído jamás un libro de historia galáctica. Si de alguna manera llegaba a cualquier puesto de poder en Mandalore donde tuviera la oportunidad de determinar quién sería el próximo representante, el requisito principal en la lista era estudiar la maldita historia de la galaxia. Asintiendo con la cabeza como si no estuviera gritando internamente, pregunté, ¿Conde de Sereno? ¿No es un antiguo maestro Jedi? La pareja sintió con la cabeza, lo cual era interesante. Hace 1000 años, la mayoría de los cancilleres de la República eran sensibles a la fuerza o miembros de los Jedi. Parecería que uno de ellos quería volver a ese estilo de gobierno que tenía algún sentido. Tal vez era un estudiante de historia y pensaba que ese sistema funcionaba mejor que el actual. Lo dudo, al menos en la parte de que funcionara mejor, sin haber conocido personalmente al hombre, no sabría cómo pensaba. Entonces estamos buscando el regreso de una república teocrática, dije, haciendo que la pareja me mirara confundida. Esta república del borde exterior estaría guiada por un liderazgo Jedi, al menos de alguna forma, lo que significa que no es una república, sino una república teocrática, ya que sin duda el liderazgo escuchará la voluntad de la fuerza, presumiblemente. Urmero negó con la cabeza. No, solo será una república. El conde Dooku es un ex Jedi, no un Jedi actual. Simplemente es un líder entre los sistemas que han visto los problemas de la República porque se expresa abiertamente al respecto y tiene experiencia en negociaciones. Me recosté en el asiento y me froté la barbilla. Era extraño que un maestro Jedi abandonara la orden, y mucho menos que se uniera a una causa política como esa. A menos que los Jedi fueran estudiantes de historia, presumiblemente, quizá hubieran visto la posibilidad de una rebelión mucho antes que nadie y ya estuvieran tomando medidas para asegurar la existencia de su orden, pasara lo que pasara en el conflicto. Si hubiera una orden Jedi en ambos bandos, no sería tan catastrófico, ya que ambos intentarían minimizar las pérdidas. Y como la orden Jedi estaba centralizada en la región del núcleo, no podrían ser tan efectivos en el borde exterior. Quizás se trataba de algún método para crear una orden del borde exterior que manejara la situación directamente, con la idea general de que algún día, en el futuro, esas órdenes volverían a fusionarse en una sola, cuando ya no fuera un gran problema. Si eso era lo que tramaba la orden, era una especie de ajedrez tridimensional a un nivel que no podía comprender, ya que estaban arriesgando mucho ante la posibilidad de una guerra. Descarté ese pensamiento como una teoría conspirativa, algo a lo que había sido demasiado propenso con los años al intentar averiguar qué estaba pasando. Pregunté, ¿no te parece un tema terrible? Es decir, en esencia, están creando otra nación dentro de la República en secreto. Tan secreto no, dijo Urmero. Se supone que los primeros documentos oficiales saldrán en los próximos 3 meses. Por lo que he oído, probablemente tardaremos 4 años en finalizar el divorcio, pero algunos esperan que con solo amenazar con que lo hagamos baste para que la República se tome más en serio la situación en el borde exterior y realmente hagan su trabajo. Lo dudo, la República está estancada y no quiere hacer nada. Lo más probable es que sus ejecutores Jedi amenacen al planeta que oficialmente presentó el papeleo. Parpadeé y pregunté, ¿amenazar? ¿No son solo simples guardianes de la paz y monjes con espada láser? Supongo que después de 1000 años no son los guerreros legendarios que mantuvieron unida a la antigua república. Razizi rió entre dientes antes de decir,
Tiene razón, ya no son los guerreros legendarios. No creo que ya conserven su honor, ahora solo son perros del Canciller Supremo, enviados a cualquier planeta que desobedezca a la República para entablar negociaciones agresivas. Lo cual, la mitad de las veces, termina con un porcentaje de la población necesitando nuevas extremidades. Urmero asintió antes de añadir: estoy seguro de que los Jedi no pretenden ser los perros del canciller, pero, en mi opinión, se han desconectado demasiado de la gente. La gente los llama para que se ocupen de la esclavitud y otros asuntos del borde exterior, y quizá un Jedi aparezca solo si hay un informe de un posible ser sensible a la fuerza en la zona. Pero si un político intenta hacer algo para solucionar el problema por sí mismo, entonces aparecen los Jedi. Y normalmente no para ayudar, sino porque les preocupa que se inicie una guerra y quieren que se detenga. Algo extraño que noté mentalmente. Parecen tener un fuerte prejuicio contra la Orden Jedi, pero no tenían ese problema con este Conde Dooku, que era un ex-Jedi. Era solo una situación de uno de los nuestros, así que no pasa nada o había algo más. Entonces, me parece que el verdadero problema es que los Jedi están demasiado cerca de los círculos de poder. Propuse recostarme en mi asiento. Probablemente necesiten pasar más tiempo en el borde exterior haciendo el bien y menos aquí en el núcleo trabajando con políticos. Urmero asintió. Esa es la verdad, pensándolo bien. Pero ¿quién se lo va a decir a la cara? Se sientan en su templo, disfrutando a lo grande bajo el sol en la cima de la ciudad más grande de la galaxia, y los droides y el personal se encargan de todo. Estoy seguro de que hacen más que eso, pero viven en un entorno socioeconómico diferente al de la mayor parte de la galaxia y, en mi opinión, es más fácil distanciarse de tener que lidiar con problemas terribles. Probablemente mucha gente, dije con naturalidad, probablemente haya un sinfín de personas dispuestas a decirlo. Es solo cuestión de que los Jedi estén dispuestos a creerlo. Habría dicho más, pero Bai se acercó a donde estábamos sentados, colgado de Tavi, obviamente. Cansado o borracho, cualquiera de las dos cosas era posible, ya que creo que la edad mínima para beber era de 18 años en Coruscant. Oye, Tanya, creo que es hora de irnos, dijo, con voz bastante seria. Asentí, me volví hacia los dos que nos permitían sentarnos y les dije: gracias por esta maravillosa conversación. Tendré en cuenta lo que hemos hablado. Antes de volverme hacia Engis y decir: vámonos entonces. Asintió, parecía estar aturdido, no sé muy bien por qué, quizás se había tomado algo a escondidas cuando no lo veía, pero se levantó justo después de que saliera de la cabina y emprendimos el regreso a la entrada principal. La información que había recibido era, como mínimo, preocupante y algo que tendría que considerar profundamente. Quizás en 4 años la República se daría cuenta de que una parte de su gobierno simplemente se había marchado y formaría un nuevo gobierno, lo que significaría que Mandalore podría acabar en la primera línea de un conflicto. Tendría que impulsar de alguna manera el armamento y la creación de una fuerza de autodefensa pronto. De lo contrario, acabaríamos invadidos por 2 ejércitos luchando entre sí. La pregunta era: ¿podría ser algo en 4 años? Quizás 5 o 6, dependiendo de cuánto tardara la República en responder. XXXX. Coruscant, calles del Distrito Superior. Tavi Craig. Deberíamos haber buscado un lugar para estacionar mucho más cerca, murmuró Bai sobre mi hombro mientras se apoyaba pesadamente en mí. Quizás había bebido demasiado de las bebidas bajas en alcohol que servían en ese bar del club. Una situación desafortunada, la verdad, ya que creía que las cosas habían ido un poco más a mi favor y que pasaríamos la noche juntos. Sin embargo, no era un imbécil, y comportarme así con el mejor amigo de tu jefe, con problemas mentales, era una buena manera de aprender a volar sin mochila propulsora. Bueno, eso y que no era tan grosero como para comportarme así. Era muchas cosas. Un amante de las cosas finas como las artes y la moda, un seductor de mujeres, capaz de levantar 3 veces y media mi propio peso en press de banca, y un fanático del amor y las peleas. Sin embargo, no era un villano. Apoyando al nativo mandaloriano con mi baja estatura, simplemente dije: no te preocupes, cariño, volveremos al deslizador pronto. Había considerado llamar al comandante Ordat para que viniera a recogernos, pero pensé que estaríamos bien. 4 mandalorianos, 3 de ellos en plena forma, podrían enfrentarse a cualquier amenaza que la ciudad no lanzara. Y solo había que caminar 1 o 2 manzanas calle abajo y luego hacia abajo para llegar al aparcamiento. Si bien esto estaba mucho más cerca de los límites de los distritos a los que mi protegido podía entrar, estaba seguro de que no habría problema. La policía debería ser más que suficiente en esta zona. Supongo que, por supuesto, no era una distopía corrupta. Pensándolo bien, probablemente debería haber traído al menos un blaster para aturdir.
Tanya y Enjis caminaban delante de nosotros charlando de historia, por lo que parecía. Eran unos auténticos frikis, no es que yo tuviera nada en contra, pero la historia no era una de mis cosas favoritas. Al igual que el pasado, estaba muerto, algo para olvidar. El futuro era más importante, seguido de cerca por las tradiciones y la cultura. Probablemente fue lo mejor. Abandoné mi plan inicial cuando me uní a la Guardia Real para cautivar a la princesa. Si me comprometía de verdad, estaba seguro de que podría lograrlo. Simplemente no es algo que hacer cuando no solo hay competencia, sino también el que ya ha empezado a preparar el terreno. Ir tras la amiga de la infancia de alguien, de quien se ha enamorado desde entonces, suele acabar con mucho dolor para quien lo hace. Normalmente es de tipo físico y, a veces, incluso mortal, ya que las peleas suelen ser mucho más brutales cuando hay una chica involucrada, al menos en su mundo natal. Pero eso no importaba, simplemente no iba a arriesgar su relación profesional con Enjis, especialmente cuando Bai era más divertida. No había planeado empezar a seducirla. Simplemente se había ofrecido a ser el conductor cada vez que la princesa tenía una reunión en el templo Jedi, y como Bai se quedaba sola un rato, mirando el arte, decidió ir un día para hacerle compañía. Resultó que tenían algunas cosas en común, principalmente problemas paternos autoritarios. Desconocía todos los problemas que Bai tenía con su madre. No era de los que presionaban demasiado en ese tipo de cosas, pero estaba dispuesto a escuchar, y escucharía la mitad de la batalla para seducir a alguien. A través de eso, descubrió que ella era, entre comillas, una mandaloriana tradicionalista, o al menos sus padres lo eran, y ella era más libre. También sabía que quería rebelarse contra sus padres, pero no estaba segura de cómo iba a poder hacerlo cuando se suponía que debía estar junto a la princesa todo el tiempo y en el distrito senatorial. Un problema fácil para un hombre de su calibre. Sugirió que, como eran tan buenos amigos, podría conseguir que Tanya también fuera más rebelde. Y mencionó que conocía un pequeño club en las afueras del distrito senatorial. Algo que descubrió durante los primeros 3 meses, cuando tenía 8 horas libres al día y que iba a explorar un poco durante ese tiempo. Tenía que asegurarse de que funcionara, pero demostró la confianza suficiente como para que ella lo hubiera intentado. Probablemente Tanya también era un poco rebelde porque había sido casi demasiado fácil obtener su aprobación. Lo único que importaba entonces era organizar todo para que pudiéramos lograrlo. Enjis era invaluable. Estaba claramente enamorado de la princesa, lo que no solo lo convertía en una buena cita para el club, sino que también lo hacía útil para la visita al centro comercial. Como 2 guardias tenían que estar cerca de Tanya prácticamente a toda hora del día, solo tenía que asegurarme de que lo asignaran a la misma visita al centro comercial que yo, y entonces la noche del club Tada estaba lista. Y por lo que había visto, había sido un éxito rotundo. Tanto que probablemente tenga que encontrar la manera de repetirlo. En fin, eso era para el futuro. Ahora solo necesitaba llevar a las chicas y al nerd de vuelta a la seguridad de la torre. Ya podía preocuparse por su próxima fiesta rebelde. Tanya y Enjis doblaron la esquina de un edificio frente a nosotros, que conducía a las escaleras de los pisos inferiores para que pudiéramos coger nuestro deslizador si las cosas se complicaban. Enjis se tambaleó hacia atrás, como si lo hubieran golpeado. No sabía dónde estaba Tanya, pero no era buena señal. ¿Habría hecho algo que la enfadara? ¿Se habría pasado de la raya? El nerd habría hecho algo desagradable. Bueno, los gritos y las peleas que provenían del pasillo del que acababa de ser derribado indicaban lo contrario, ya que Bai y yo entramos en acción. Cruzamos los 1,5 metros que nos separaban del hordo. Al girarme para mirar el pasillo que conducía a nuestro coche, vi inmediatamente el problema y supe que la cosa se había ido al garete, de forma horrible. El pasillo se estaba disputando entre 2 grupos, ambos con elegantes trajes y con aspecto de gente de clase alta. Sin importar su estatus de clase alta, parecía que tenían algún tipo de disputa en curso, ya que se estaban dando una paliza brutal entre ellos, y lo que solo podía asumir era una especie de guerra de pandillas corporativa entre los de traje negro y los de traje canela. Sé que había alguna otra razón detrás, pero esa parecía ser la forma en que se trazaban las líneas del conflicto. La mayoría parecen ser humanos humanoides, aunque creí ver algunos extraterrestres de aspecto brutal cerca de la parte de atrás mientras el grupo luchaba entre sí en las escaleras. Parecía que había 40 de ellos en total. Pero supuse que Tanya y el nerd habían doblado la esquina justo cuando comenzó la pelea y se habían visto arrastrados al conflicto. En cuanto a la condición y ubicación de Tanya, que era lo más importante de esta situación, estaba bien por lo que pude ver. A sus pies estaban 3 de los pandilleros trajeados, 2 de lado con trajes negros y 1 con un traje canela. Se enfrentaba a un hombre con traje canela que intentaba golpearla en la cara sin parar, pero ella parecía tener un escudo en miniatura en su brazalete y bloqueaba sus intentos.
lo cual probablemente era lo mejor, ya que al parecer era uno de sus tipos modificados que, cada vez que lanzaba un puñetazo, salía disparado unos buenos 15 centímetros a una velocidad similar a la de un misil. El impacto la había estrellado contra la pared mientras el matón corporativo intentaba derribar sus defensas. No, eso era algo que no podía permitir. Cualquier daño que recibiera la princesa sin duda nos perjudicaría a mí y al nerd, así que teníamos que sacarla de esta situación rápidamente. Sin decir una palabra, me uní a la pelea, dirigiéndome directamente hacia el hombre que intentaba destrozarle el cráneo a Tanya con su puño, un martillo neumático automático. Uno de los de negro se interpuso en mi camino diciendo, «Piérdete chica, esa chica ya se metió en esta pelea, no necesitas unirte». No lo dejé terminar, simplemente puse todo mi músculo en un buen gancho de derecha y lo envié volando 2 pies en el aire que se estrelló contra el lado del idiota del martillo neumático, y ambos cayeron por las escaleras. Antes de que pudiera moverme para agarrar a Tanya, agarrar su mano y sacarla de esta situación, uno de los de color canela vino hacia mí con una cuchilla. Apenas logré bloquear el ataque con mi propio brazalete y obtuve un maravilloso espectáculo de Bai ejecutando una excelente patada voladora enviando a ese gángster rodando por las escaleras y derribando a algunos otros como bolas de bolos. Aterrizó en el escalón junto a mí y se inclinó, obviamente no exactamente tan equilibrada como debería estar. Así que la agarré por la cintura para estabilizarla. Al parecer, Ordo se incorporó y ya estaba de vuelta en la pelea, abriéndose paso entre 2 hombres de traje negro que se habían interpuesto entre nosotros y Tanya. En cuanto a Tanya, la pila de cuerpos a sus pies había crecido de 3 a 6 en el momento en que aparté la vista para contener el ataque con cuchillo. Los gánsteres parecían haberse dado cuenta de que su propia pelea insignificante era ahora un espectáculo secundario ante nuestro desesperado asalto por romper su lucha contra Tanya. Algunos de los hombres de traje habían empezado a huir. Los de traje negro bajaban las escaleras hacia el aparcamiento donde, por desgracia, estaba nuestro coche, y los de traje canela intentaban pasarnos para llegar a la calle de arriba, presumiblemente a donde estuvieran aparcados sus vehículos. Nos quedamos atrapados en medio, mientras que los que no huían intentaban rodearnos. Y estos gánsteres estaban sacando armas de verdad. Uno de ellos incluso sacó un blaster y le apuntó a Tanya. La princesa fue mucho más rápida de lo que habría asumido, ya que pudo colocar su escudo entre ella y el rayo, cargó directamente hacia el tirador para rodear la muñeca del hombre con su mano y empujó su mano hacia arriba para que el blaster apuntara al techo. Con un ruido sordo, Tanya estrelló su rodilla contra la ingle del hombre del traje, aturdiéndolo lo suficiente como para que Tanya le arrebatara el blaster de la mano. El gánster fue entonces obsequiado con Tanya, dejándole la rodilla sin efecto y enviándolo rodando por las escaleras para unirse al grupo de cuerpos que ya estaba creciendo al pie de las escaleras. Antes de que ninguno de nosotros pudiera hacer un movimiento para unirnos a la princesa y consolidar nuestra línea defensiva, el sonido revelador de la electricidad que salía de los bastones se escuchó en lo alto de las escaleras, haciendo que todos miraran en esa dirección. Y provocando que se formara un hoyo de mierda en mi estómago. Desde lo alto de las escaleras, los guardias reales mandalorianos irrumpieron con sus bastones apuntando hacia nosotros mientras descendían, acribillando a cualquiera que intentara interponerse en su camino. Uno de ellos clavó su bastón en el estómago de un pandillero antes de rodar sobre su espalda y asestarle un brutal golpe en la cabeza con un báculo a 2 manos. Otro asestó una brutal combinación de golpes rápidos con ambos extremos del bastón antes de terminar con una estocada en la cara y un fuerte golpe en la cabeza. Alguien sacó su blaster y abrió fuego contra un guardia real, pero los disparos fueron desviados hacia la pared por su blaster. Los disparos que no fueron desviados simplemente fallaron al impactar en su armadura de Beskar. Al darse cuenta de que no podían dañar a los guardias que se les acercaban, los pandilleros se dieron cuenta de que habían metido la pata y empezaron a correr escaleras abajo para alejarse de nosotros. Una vez que los pandilleros fueron expulsados, los guardias reales formaron un perímetro alrededor de la princesa. El comandante Ordak se subió la visera del casco y me miró fijamente mientras decía, «Ustedes 4, suban esas escaleras y suban a la camioneta, ahora». Su tono dejaba claro que no habría manera de salir de esto con palabras y que ni siquiera valía la pena intentar explicar que no éramos responsables, así que simplemente asentí, como hizo la mayoría del grupo, mientras subíamos en fila. Lo oí murmurar algo sobre tener que explicar esto a las autoridades competentes, y al levantar la vista me di cuenta de que habíamos estado grabando todo el tiempo. Ojalá eso no le hiciera ningún daño a la princesa. Aunque se peleó de maravilla, ahora entiendo por qué el nerd estaba interesado en ella. XXXX. Coruscant, Torre Mandaloriana, cuartel de la Guardia Strukordak. Gracias Manda por los oficiales judiciales perezosos.
No había hecho falta mucha conversación para que la policía no investigara demasiado a fondo toda la situación, simplemente señalar que ella era una representante política había sido suficiente para ellos. Oh, claro, Tanya ahora tenía un registro entre comillas con la policía, que probablemente no era lo que a nadie en el gobierno le gustaría oír, pero fue como un incidente de ser atacada, y mientras nadie fuera a buscarla, toda la situación debería solucionarse en un par de años, no es como si fuera a meterse en más peleas. Manda, espero que no se metan más peleas, al menos había herido gravemente a 3 de las personas que la atacaron, lo cual se merecían, pero no era una buena imagen para un tipo de embajador político agredir a la gente y salir prácticamente impune. Y saldría impune. Desafortunadamente, le dije que estaría bajo arresto domiciliario durante las próximas 3 semanas, pero se trataba de un arresto domiciliario impuesto por la Guardia Real. La Guardia Senatorial estaba más que dispuesta a hacer la vista gorda. Supongo que no era un incidente infrecuente, como algunos en la galaxia desearían, sino algo que intentaban encubrir. Pero por ahora, Tanya estaba bajo arresto domiciliario y, además de sus deberes diplomáticos y quizás visitas al templo Jedi, no podía volver a hacer algo así. En cuanto a los dos Dikuts, a quienes les pareció una gran idea hacer esta maniobra, estaban firmes frente a mí, con la esperanza de que permaneciendo inmóviles se volvieran invisibles. Por un lado, nunca debieron haber llevado a cabo esta operación desde el principio. Por otro lado, la princesa está ilesa, pero eso se debió principalmente a su propio entrenamiento, no a la competencia de ellos dos. Por lo tanto, se requiere un castigo para equilibrar la balanza y evitar que situaciones como esta se repitan. Estoy casi decidido a hacer mi trabajo e informar de este incidente a la duquesa Satine para que los transfiera a ambos de vuelta a Mandalore y los reemplace. Los dos hicieron una mueca, pues eso significaría el fin de sus carreras, además de deshonrar a sus familias. La única razón por la que no estoy en una llamada con la duquesa ahora mismo es que la señora Chris está ilesa y el incidente terminó relativamente rápido, de una forma que podría ocultarse como un caso de defensa propia. Los dos suspiran aliviados al no recibir un billete directo a Mandalore. Todo este incidente se podría haber evitado si me lo hubieras pedido. Podríamos haber ideado algo, habernos inventado una tapadera y haber minimizado el riesgo para evitar que cosas como esta pusieran en peligro a nuestra protegida. Cuando la duquesa Satine nos asignó como sus guardias, nos convertimos en parte del séquito de la señora Crise, a quien juramos proteger y servir lo mejor posible. Sus deseos son solo secundarios a su seguridad. Los tuyos ni siquiera están en la lista de consideraciones. Si no quiere ir a un club, obedecerás. La señora Crise tiene la edad suficiente para ser considerada una mando, lo que significa que es lo suficientemente madura para tomar sus propias decisiones y ser responsable de ellas, y la respetarás como si vinieran de la propia duquesa. Esto no volverá a suceder, ¿está claro? Los dos asintieron, pero necesitaba dejar claro el punto. Dije. ¿Está claro? Señor, sí señor. Les di tiempo a las dos para que se lo pensaran un poco antes de informarles de lo que sucedería a continuación. Mientras la señora Crise y la señora Vizsla estén bajo arresto domiciliario, ustedes dos tendrán algo más exigente físicamente. Tras ver su actuación en las cámaras de seguridad, consideré que su capacidad de combate sin armas es totalmente insuficiente, apenas suficiente para proteger a la princesa disfrazadas de civiles. Por lo tanto, durante las próximas 3 semanas, deberán realizar un entrenamiento adicional de combate sin armas, donde las entrenaré personalmente para que puedan defender a la señora Crise con eficacia, incluso con solo su equipo de civil. Las dos se miraron con inquietud, presintiendo que algo no iba bien. Empezaremos enseguida, síganme. Les sonreí antes de salir de la habitación hacia el gimnasio de la torre. Sus pasos siguieron los míos mientras las tres entrábamos al gimnasio. Dentro del gimnasio hay una amplia zona abierta designada como el círculo de duelo, varios equipos de entrenamiento a los lados de la sala y un par de puertas que dan a las duchas y a un almacén para armas de práctica. Caminé hacia el círculo de entrenamiento antes de girarme para encarar a mis subordinados. Como calentamiento, tienen 10 minutos para derribarme. Esto me dará una idea general de con qué tengo que trabajar. No lograrían ese objetivo de 10 minutos. No tenían las décadas de experiencia que yo tenía, lo cual podía notar por sus estremecimientos un segundo de más, sus parpadeos reflejos cuando les apuntaba a la cara, y por ambos limitándose al estilo básico que la Guardia Real enseñaba a los reclutas, que no aprovechaba al máximo el cuerpo humanoide como los codos y las rodillas. Pensé que me daría una buena idea de qué sección faltaba, que hubieran dejado que un grupo de cyborgs con trajes les permitiera separarse de la princesa. Pero parece que tengo mucho trabajo por delante. Tendría que empezar de cero y construirlo ladrillo a ladrillo. Empezando con un juego de pies básico y una base estable.
XXXX. Coruscant, Torre Mandaloriana. Tanya Crise. Bueno, anoche podría haber ido mucho mejor, pensé mientras estaba sentada en mi silla mirando el horizonte de Coruscant. No había planeado que ocurriera toda la desastrosa pelea. No había planeado muchas cosas anoche, pero ciertamente no planeaba terminar en arresto domiciliario por un tiempo. Aunque no me afectó demasiado ya que todavía podía hacer mi trabajo. En todo caso, esto evitaría que Bai me arrastrara a otra de esas escapadas. O al menos me daría tiempo para asegurarme de que si alguna vez volvía a suceder, la situación estaría mucho mejor planificada para que no termináramos accidentalmente entrando en una guerra de bandas entre corporaciones. Porque este planeta tiene que ser una distopía cyberpunk. Bueno, por supuesto que sabía por qué, era el núcleo de una civilización intergaláctica y un centro económico. Claro que se convertiría en esto. Francamente, era curioso que la línea entre humanos y droides, tan difusa con esos tipos modificados mecánicamente por ahí, no hubiera iniciado un debate sobre los derechos de los droides. No iba a insistir en eso, ya que me parecía un poco polémico, aunque sí veía problemas con la esclavitud de los seres conscientes. Aunque se recomendaba borrar la memoria de X4 cada 2 meses, simplemente lo ignoraría y confiaría en la economía para que funcionara. Mentalmente le pagaba un buen sueldo, le daba el 20% de mis ingresos para invertir y el último 10% que le daba, que también se registraba como inversión, era en realidad del sueldo que le pagaba. Imaginé que tarde o temprano descubriría que podía hacer lo que quisiera con ese dinero. También sospechaba que en el momento en que lo descubriera, sería completamente consciente, así que me interesaba saber cuándo lo haría. Ah, ya sé que en esta galaxia existían temores de revueltas droides y cosas así desde hace milenios, pero pensé que era el mismo problema con la esclavitud o la esclavitud asalariada. Si no le pagas a alguien lo que vale, acabará enfadándose contigo. Y eso suele llevar a la rebelión y al comunismo, que fracasan, y probablemente por eso las revueltas droides fracasan. Sin embargo, eso no venía al caso, ya que aún me estaba recuperando de la noche de excesos en la que nos habíamos metido. Bai no había salido de su habitación, así que supongo que bebió demasiado anoche. Y probablemente la vería en un par de horas cuando saliera para empezar a despejarse. Por mi parte, simplemente iba a disfrutar de la tarde y leer los últimos debates sobre el Códice Plateado. Ver qué pasaba con ese pequeño trabajo para intentar cambiar la agresividad de la cultura mandolina de la lucha por la conquista a la lucha por la defensa. La mayoría de los artículos que vi simplemente proponían maneras de analizar la teoría que presento en el códice. No me gustó mucho la persona que me criticó por el evidente revisionismo histórico de los primeros años de los mandalorianos, pero que finalmente coincidió con las ideas generales que presenté. Fue una suerte haber decidido no firmar este trabajo. No solo mantuvo la neutralidad, sino que permitió que la gente intentara comprender y llenar los vacíos en las áreas en lugar de depender de mí para que los completara. Había considerado crear un Códice Plateado, volumen 2, para ampliar los temas que debería abordar ahora que comprendo mejor algunos elementos culturales del pueblo mandaloriano y de la galaxia en su conjunto. Quizá lo haga con el tiempo, pero por ahora disfruté simplemente leyendo lo que otros aportan para obtener ideas que podría usar en el futuro. Tenía una sonrisa en mi cara mientras pasaba las páginas del quinto documento, mirando los componentes económicos de la teoría y las cosas propuestas que podrían crear más crecimiento económico para el sector de Mandalore. Cuando vi el título del documento, que estaba mirando frente a mí, sentí que mi sonrisa moría en mi cara. El Códice Plateado volumen 2. ¿Qué demonios es esto? Dije en voz alta sentándome en mi silla. Ahora existía el viaje en el tiempo y de alguna manera había enviado un documento del futuro o alguien estaba intentando hacer crecer el códice, mi códice, sin mi consentimiento. Eso era completamente preocupante porque no sabía lo que estaban tratando de decir. Supongo que podría leerlo para averiguarlo. Abriendo el documento, rápidamente comencé a mirarlo y noté que la mayor parte era solo un refrito de lo que había propuesto originalmente en otras palabras, pero luego encontré una sección que era completamente nueva. Un mandaloriano no lucha solo. Un solo defensor mandaloriano se apoya en los hombros de miles de personas. Artesanos, técnicos, mineros, rebanadores, burócratas, agricultores, químicos, armeros, trabajadores de logística e innumerables más. Todos los sectores de la sociedad son responsables, de alguna manera, del despliegue de nuestros honorables combatientes. Bueno, no se equivocaron, y diría que los mandalorianos necesitan confiar en el libre mercado. La forma en que se expresó me recordó algo, una expresión colectivista de la cultura mandaloriana. Toca el tono cultural perfecto para despertar el orgullo de un mandaloriano, pero ¿qué se supone que preludia esto exactamente? Me dio un mal presentimiento.
De hecho, no importa si trabajas en un organismo público o privado, estás contribuyendo a la gloria de Mandalore. Pero durante demasiado tiempo hemos permitido que los perversos ideales de separación entre nuestro gobierno común y nuestras expresiones privadas de infraestructura y valor, provenientes de una república corrupta, nos debiliten. No, esto era una señal preocupante que exigía una fusión de los sectores público y privado. Personalmente, no puedo imaginar nada más aterrador que un gobierno y una organización privada coincidiendo en un solo acuerdo. Se supone que tienen intereses diferentes y se rigen por la separación de poderes y responsabilidades que ambos tienen. Y afirmar abiertamente que los problemas del sector se deben a la República. Lo cual es cierto en parte, pero no hasta el punto que esto implicaba. Se trataba de crear una narrativa de crisis, de que la situación era desesperada y debía abordarse de inmediato. Esto no podía empeorar, ¿verdad? Nuestros funcionarios gubernamentales promueven regulaciones al estilo de la República que paralizan a las entidades corporativas mandalorianas leales, dando ventaja a sindicatos inescrupulosos y deshonestos que extraen la riqueza del mandaloriano común para enriquecer a los parásitos de los mundos centrales. A su vez, las entidades mandalorianas privadas han huido de la estricta regulación de Mandalore para establecerse en otros lugares, desarrollando y enriqueciendo a quienes no siguen nuestro credo. Para ser justos, las regulaciones en Mandalore eran más estrictas que en la República, así que sí, técnicamente era cierto. Sin embargo, en mi opinión, ha mejorado en los últimos años. Esto podría implicar que esta persona no era del sector central de Mandalore, sino quizás de algún planeta periférico. Hablaban de lealtad al planeta Mandalore, así que quizás era alguien que vivió allí antes de las guerras de clanes o que tenía vínculos con el fantasma del pasado que viene a atormentar el futuro. Se trata de una situación vergonzosa que solo puede solucionarse reexaminando lo que es privado y lo que es público. Oh, demonios, ahí está de nuevo, cuestionando que debería estar fuera del Estado y que debería estar dentro del Estado y una separación de Mandalore de cualquiera que esté fuera del Estado. Una alianza público-privada al más puro estilo mandaloriano es un contrato entre el gobierno mandaloriano y las organizaciones privadas mandalorianas para actuar únicamente en beneficio del pueblo mandaloriano. Atraer la riqueza a nuestros sistemas desfavorecidos y alejarlas de los deshonestos y parásitos. Una alianza público-privada mandaloriana, MPPP, aúna la experiencia y los recursos de ambos sectores con el único objetivo de proporcionar infraestructura, creación de riqueza, bienes y servicios al pueblo mandaloriano. Alguien está intentando convertir mi códice en un documento fascista. Fascismo corporativo espacial, esto no prosperaría, ¿verdad? De ninguna manera. La República era demasiado fuerte, incluso en sus influencias fuera del sector Mandalore, para que algo así prosperara, y dentro del sector Mandalore existía bastante libertarismo antiguo. Sal de mi propiedad y quédate fuera de ella. Usaré las armas que me pertenecen para obligarte a salir de ella o para alimentar mis cultivos. Habría que encontrar un infierno dentro del sector Mandalore para que esto funcionara. Por otra parte, estoy seguro de que la gran mayoría de los mundos mandalorianos han sido bombardeados orbitalmente en algún momento. Podría haber hasta la mitad de ellos aún en un estado donde un documento como este podría pudrirse. Aún queda mucho por leer. Espero que esto no haya empeorado. Incluso si se tratara de alguna forma de fascismo corporativo, obviamente se trata de una corporación que promueve el fascismo. Solo con leer las 7 capas de Kung Fu corporativo que se dibujan en este párrafo me di cuenta. Sin mencionar que, obviamente, intentaban apelar a la mente egoísta de los mandalorianos, pretendiendo una supremacía cultural si se aliaban con ellos. Esto normalmente se expresaría como agencias privadas que poseen y operan instalaciones o equipos para brindar los servicios públicos necesarios y al mismo tiempo hacen uso de una organización pública comprensiva para eliminar restricciones y regulaciones que solo sirven para impedir la prosperidad y el crecimiento. Felicidades, monopolios corporativos que lo controlan todo. Esto no solo permitiría que monopolios estancados se llevaran gran parte del dinero del gobierno, sino que aumentaría el despilfarro, ya que las regulaciones para evitar sobornos desaparecerían. Tenemos suficientes combatientes, supongo que necesitamos seguir subvencionándolos. ¡Guau! Que sigan votando por mí y sigan con ese subsidio. Esto tenía que ser una pesadilla, ¿no? No había forma de que fuera real. De hecho, el MPPP solo es verdaderamente posible cuando lo crean los mandalorianos, ya que tenemos el beneficio único de nuestros códigos compartidos y un interés común que ayudará a establecer la confianza de que dicha asociación nunca será abusada. Esa era una declaración falsa, una mentira de verdad, si hubiera tenido que adivinar.
Una corporación intentaba usar el códice plateado para crear un partido político y así obtener más libertad para crear monopolios. Esto era indignante, me estaba molestando un poco. No creo que me hubiera molestado en toda mi vida. Bueno, al menos leí el documento, no hay nada peor, ahí abajo estaba firmado. Plata blanca. Vi rojo, un momento estaba en mi silla sosteniendo el bloque en mis manos, al siguiente momento el bloque estaba al otro lado de la habitación, roto por la mitad y yo estaba fuera de mi silla rechinando los dientes. Sentí como si un fuego corriera por mi sistema, pura rabia absoluta cuando me di cuenta de que este imbécil corporativo, que estaba tratando de crear un estado fascista corporativo, estaba tratando de robar mi identidad, o al menos la identidad que había creado, para prevenir un posible conflicto en esta vida. Mi intento de crear una variante de autodefensa de la cultura mandaloriana para prevenir el conflicto estaba siendo secuestrado para crear un fascismo corporativo espacial. Y no había mucho que pudiera hacer al respecto, o claro que podría salir y publicar el segundo volumen del Silver Codex todo lo que quisiera, todo lo que haría sería causar un poco de confusión y la gente simplemente elegiría el que les gustara más, asumiendo que ambos eran falsos en lugar de que uno fuera más real que el otro. De hecho, debido a que uno se había publicado primero y afirmaría ser el verdadero si publicara un segundo volumen y afirmara que yo era real, la gente simplemente se reiría y lo ignoraría. Necesitaba saber quién estaba detrás de la identidad de este falso plata y exponerlo antes de que esto se convirtiera en algo. Respirando profundamente unas cuantas veces, me calmé e intenté dejar que mi cerebro trabajara. Ya había puntos clave de evidencia que me había dado el maldito documento en sí. Solo necesito obtener otra copia del documento para leerlo de nuevo y asegurarme de que no me equivoqué en mis suposiciones. Una corporación en los límites del espacio mandaloriano podría ser cualquier cosa, quizás de base militar. Lo más probable es que si vas a acariciar los egos de los supremacistas, querrás que los supremacistas piensen en la guerra, por lo que lo más probable es que sea una empresa de base militar, no podrían ser tantos. Volviéndome hacia X4, que había permanecido allí obedientemente, le dije. Necesito documentos de todas las corporaciones militares del sector Mandalore, así como cualquier información sobre el Códice Plateado, volumen 2. Sí, señora, dijo X4, haciendo una ligera reverencia antes de preguntar. ¿Necesita algo más? Riendo entre dientes, dije. Un abogado especializado en robo de identidad, pero puede conseguirme una empresa que entregue una carta al sector Mandalore sin hacer preguntas. Eso sería útil, y tengo 2 o 3 personas con las que necesito hablar sobre algunos asuntos que deben resolverse. Por supuesto, señora, dijo X4, haciendo otra reverencia antes de alejarse. Volviéndome hacia la ventana, dejé escapar un suspiro. Necesito terminar esto rápido antes de que la tía Satine se entere. Si algo así llegara a su conocimiento como un asunto político, tendría que ser dura con todo el trabajo del Códice Plateado que ha estado haciendo durante años solo para mantener el control del sector, lo cual podría ser tan peligroso como dejar que esta falsa plata gane adeptos. Lo que significaba que necesitaba a alguien sobre el terreno que me ayudara, y con suerte Bo-Katan podría ayudarme. Sabía que tenía contactos con muchos tradicionalistas mandalorianos, así que esperaba que sus contactos tuvieran alguna idea de quién era ese falso plateado y pudieran orientarme. Fin del capítulo 14.